¿Qué tal amigos de Palabra Fiel? Bienvenidos a una nueva edición. 24 horas llevando la palabra de Dios. Estimados hermanos y amigos, continuamos con nuestro estudio sobre la soteriología, es decir, las doctrinas que comprenden todo el proceso de salvación. Esta palabra soteriología es un título que se deriva del término griego soter, que es de donde se traduce la palabra salvación al español. Y en este caso estamos mirando todo lo que concierne al pecado, es decir, a la amartología, título que se deriva del término griego amartía, que es la que se traduce como pecado en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando esta parte porque en nuestra serie El sufrimiento del cristiano estamos clarificando quiénes son los que son llamados conforme al propósito de Dios, los que aman a Dios, a quienes todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, para poder llegar a determinar eso, necesitamos estudiar los diferentes tipos de llamado que aparecen en las Sagradas Escrituras, y en este caso estamos mirando ya lo que concierne al llamado particular. Y para entender por qué la necesidad de un llamado particular, pues estamos mirando hasta dónde ha tenido alcance la entrada del mal o del pecado en el mundo, con el deterioro espiritual y moral que ha producido. Hemos visto que la entrada del pecado y el mal en el mundo ha traído varias cosas que el pecado o el mal al entrar en el mundo ha producido un degeneramiento, y en ese degeneramiento pues ha convertido lo bueno en malo, ha contaminado y ha corrompido, ha producido una debilidad o vulnerabilidad en la humanidad. En este orden de ideas, ha traído entenebrecimiento, oscurecimiento, tinieblas. Y hoy vamos a mirar que la entrada del mal y el pecado en el mundo ha traído también el juicio de Dios. Inicialmente la idea de Dios era que el hombre o los seres humanos, como todas sus criaturas, fuéramos objeto 100% de su bendición. Fuéramos bendecidos siempre. Pero las cosas cambiaron cuando
el hombre tomó la decisión de no obedecer a Dios, sino seguir otro rumbo. En ese momento, los lectores de la Sagrada Escritura nos damos cuenta que aparece ya no la bendición de Dios, sino el juicio de Dios. Y en ese juicio, pues, nos damos cuenta que hay unas maldiciones. Y por eso vamos a mirar que el juicio de Dios no solamente es un asunto de la eternidad, no solamente es un asunto del futuro, como muchos lo creen. No, los juicios de Dios se han venido ejecutando a través de toda la historia humana. Y para eso entonces vamos a leer, por ejemplo, Romanos 1:28, carta del apóstol Pablo a Romanos, capítulo 1, verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, en el momento en el que el hombre cae en desgracia por aceptar el mal en su vida, por rechazar la voluntad de Dios, en ese momento el hombre se convierte en objeto de la ira de Dios más que de su bendición. Entonces, en este punto tenemos que decir que no toda la ira de Dios está reservada para la eternidad. La gente le tiene miedo a los juicios de Dios. El ser humano le tiene miedo a los juicios de Dios, con toda razón. Pero especialmente la gente le tiene miedo a los juicios de Dios que están en el futuro, que están en la eternidad. Entonces la gente le tiene terror a decir que enfrentan una eternidad, como hemos escuchado, en condenación, en perdición. Pero claro, la humanidad tiene más miedo a la condenación por la forma como algunos creen que van a recibir la condenación. Se trata de pintar unos cuadros muy terroríficos sobre la condenación. Y eso hace que muchas personas tengan pavor, terror a enfrentar una eternidad, a morirse y decir que van a enfrentar una eternidad incierta, sin saber qué va a pasar, cómo va a ser, si va a ser tan terrible como se oye, se ha dicho. Pero lo cierto es que, sea como sea que sea la condenación que se tenga que enfrentar, lo peor de todo es estar condenado. Así no se está recibiendo el 100% de lo que va a comprender esa condenación. Si se está condenado, se está sentenciado, se ha hecho acreedor a una perdición. Y en este sentido, estar condenado comprende estar por fuera de los propósitos divinos. Estar por fuera de la gracia de Dios. Eso comprende la condenación. Y bueno, pues seguramente algunos se preguntan, bueno, ¿y es que hay alguien por fuera de la gracia de Dios?
Vamos a estar hablando de eso. Y por eso estamos hablando del llamado particular. Y por eso estamos citando este texto de Romanos, donde habla de unas personas que dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Seguramente muchas personas leyendo este texto no ven un juicio, ¿no? Pero este texto nos habla de uno de los peores juicios que pueda recibir el ser humano. Claro, cuando no se lee sobre fuego eterno, sobre candela, sobre quemaduras, sobre gusanos, sobre seres terroríficos, acompañando, como se puede leer en otras escrituras, pues no se ve que el juicio sea como... Muchos al leer estos textos no ven ningún juicio, pero para mí y para muchos teólogos, estos dichos del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablan del peor juicio, porque si miramos bien, estamos hablando de Dios los entregó a una mente reprobada, una mente imposibilitada para entender el propósito. Y nosotros sabemos que para llegar a recuperar lo que el hombre perdió al principio, volver a estar en ese estado de gracia y de bendición que el hombre tenía al principio y que Dios quiere que el hombre tenga, o el ser humano en este caso, hablando tanto del hombre como de la mujer. Todo eso empieza en el entendimiento, porque el entendimiento es el que maneja la voluntad. Y entonces, como dice el apóstol aquí, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es una mente que no busca salvación. Es una mente que no busca bendición. Es una mente que busca maldad, busca pecado, haciendo siempre cosas que no convienen. Y bueno, en todas estas cosas, mucha gente habla de que Dios es bueno y que porque Dios es bueno, entonces Dios tiene que salvar a todo el mundo. Porque Dios es bueno, Dios está obligado a salvar al ser humano. Porque Dios es bueno, entonces Dios no puede derramar sus juicios. Porque Dios es bueno. Pero esa es una gran equivocación. Precisamente porque Dios es bueno, tiene que ejecutar justicia. Y si no, entonces dejaría de ser bueno. Ahora, muchos olvidan de que Dios, aparte de ser amoroso, cariñoso, bondadoso, también es el juez. Él no solamente es el Padre amoroso, comprensivo, Él también es el juez. Él también es el que castiga. Él también es el que disciplina. Entonces, muchas personas son muy felices, ¿no? Con la salud, con el dinero, con la comidita, los paisajes bonitos. Y ahí Dios es bueno para ellos. Ahí ellos dan gracias a Dios. Pero las cosas cambian cuando no está el dinero, cuando no está la salud, cuando no están los amigos, cuando no se puede apreciar el paisaje. Ahí ya, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Pero
El verdadero Hijo de Dios aprende todas esas cosas con respecto a Dios. Y para eso, una lectura del libro de Job le puede ayudar mucho. Job es un hombre que nos enseña mucho al respecto y por eso él dice cosas que llaman mucho la atención, son cosas muy hermosas, porque miramos que Job era un hombre bendecido por Dios, acomodado, ¿cierto? Pero estaba la incógnita, estaba la duda de que si a Job le llegaba a faltar esas cosas, ¿quién sería Job? Hasta ese momento Job, muy bien, ¿no? Amoroso de Dios, adorador de Dios, honrador de Dios. Muy bien, Job, claro, sí, consagrado, como decimos, sí. Hasta ese momento, muy maravilloso, muy bien. Pero alguien tuvo la idea de que se le quitaban esas cosas a ver cómo reaccionaba. ¿Quién sería Job sin todas esas riquezas, sin todas esas comodidades, sin todas esas bendiciones que le rodeaban? ¿Quién sería él? ¿Cómo se comporta? Se hizo la prueba y Job nos sorprende a todos. Al punto de que cuando él pierde todo, él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Ahí acabó con todo, ahí cerró las bocas. Qué maravilloso. Y más adelante dice una cosa sorprendente. Dice: aunque él me mate, yo en él confío. Pero hoy tenemos una cantidad de personas que dicen amar a Dios, conocer a Dios y servir a Dios y reconocer y adorar a Dios. Se reúnen y llenan auditorios y cantan canciones bonitas y cosas de esas. Pero finalmente, cuando estas cosas cambian, entonces ya ellos no saben muy bien quién es Dios y cómo es Dios. Para muchos Dios es bueno mientras pasan todas esas cosas. Pero Dios es bueno también cuando ejecuta justicia. Dios es bueno también cuando castiga el mal. Dios tiene que castigar el mal, y si no debería ser bueno. Y tiene que castigar el mal en quien sea y donde sea y como sea. El mal no puede quedar sin castigo. Muchos piensan que el perdón que Dios otorga es un hecho en el que Dios está pasando por alto el mal, el pecado, la justicia. No, Señor. No es así. Por eso es que para Dios perdonar, el castigo que nosotros merecíamos tuvo que ejecutarse. ¿Y cómo se hizo? Bueno, no fue ejecutado en nosotros. Por eso Él vino, se hizo hombre y tomó nuestro lugar. Y por eso fue a la cruz. Y en la cruz se ejecutó el castigo del pecado de todos los salvos, de todos los llamados, de todos los redimidos. No de toda la humanidad. Estamos hablando de todos los redimidos. Y esos son puntos que, de lo que estamos diciendo ahora, hay muchas cosas que hay que ampliar mucho más. Estamos hablando de todos los redimidos. Ahí se ejecutó el castigo de Dios. Entonces, no es que el Señor está perdonando sobre una base de impunidad, no. No es así. La justicia, por eso se habla de la justicia de Dios. Y por eso se dice que en el Evangelio la justicia es por fe. Fe en la obra de Cristo. Por todos los redimidos. Entonces Dios
Dios es bueno, pero Dios ejecuta justicia. Estimados hermanos y amigos, Dios castiga el mal. El mal no puede quedar sin castigo, porque entonces quedaríamos sin justicia y Dios sería injusto. Para muchos Dios es injusto cuando castiga el pecado, cuando ejecuta justicia. Y en esa ejecución de justicia hay unas criaturas que salen perjudicadas. Hay unas criaturas que salen desfavorecidas porque son los implicados en esa culpabilidad. Entonces, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ese es un juicio. Ese es el juicio de Dios ejecutándose. Vamos a mirar un poquito estas expresiones. Entonces, ten en cuenta que no toda la ira de Dios está reservada para el juicio. El salmista dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Muchos piensan que porque la humanidad ha tenido una oportunidad, ha tenido una historia sobre la tierra desde que el hombre cayó en pecado, y no pasa nada, ¿no? Incluso muchos piensan que ni siquiera hay Dios, ni siquiera hay quien gobierne, ni siquiera hay quien le ponga término, límite a las cosas. Muchos piensan eso. Están muy equivocados porque Dios no se ha ido. Dios no ha dado la espalda a su creación. Están muy equivocados los que piensan que esto es tierra de nadie. Todo lo que se ve nos habla de que hay alguien que está en control de todo. Entonces, Dios ha estado siempre allí, haciendo tanto lo uno como lo otro, llevando a cabo su plan, su propósito de salvación y ejecutando justicia. Pero la gente piensa, no, pues como estoy aliviado, Dios está contento conmigo, como tengo comida, tengo vestido, tengo amigos, Dios está feliz conmigo, aunque esté matando, aunque esté robando, aunque esté mintiendo, aunque esté viviendo en maldad y pecado. Todos los días me levanto y hago pecado, y como dice el proverbista, aún mientras duermen maquinan maldad. Pero como me levanto y listo, y respiro, y el sol salió otra vez, y está el empleo, y está Biblia, y está. Entonces no pasa nada. Es lo que piensan muchas personas. Y seguramente esa situación les da para asegurarse en una vida de pecado. No, aquí no hay quien diga nada. Llevo tantos años pecando y no ha pasado nada. Pero todo eso está sopesado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el predicador, el escritor Eclesiastés dice que por cuanto no se ejecuta inmediatamente sentencias sobre la humanidad, el corazón del ser humano está asegurado y firme hacia la maldad, hacia el pecado. Sí, porque seguramente si cada que alguien comete cierto pecado cayera enfermo o cayera muerto, pues seguramente habría mucho terror en los demás. O sería una manera de regular más esa condición. Pero Dios ha determinado que no sea así, no sea de esa forma. Tal vez la forma como Dios lo hace de una manera drástica, pero no tan visible, ¿no? La opinión de muchos. Pero Dios está ahí, ejerciendo control. Entonces, no toda la ira de Dios está reservada para el mundo. De manera que Romanos 1:28 nos habla de una manera, una forma de ejecución de la ira. Y no son terremotos, no son inundaciones, no es fuego cayendo del cielo. Es un juicio ejecutado en las mentes de las personas. Tenemos que la palabra entregó, paradidomi, término griego paradidomi.
se debe entender como transferir. Dios transfirió, entregar a una autoridad. Dios retira esa protección y permite que agentes ajenos, externos, invadan. ¿Sí? Digamos que es como cuando alguien tiene un muro de contención para proteger una propiedad y la tumba para permitir entonces que seguramente cualquiera que pase por allí pueda ingresar a esa propiedad. Entonces, había una protección, pero dice que esa protección ha sido quitada. Dios permite. Y en ese orden de ideas, entonces, el hombre puede llegar hasta las últimas consecuencias de engaño, de error, de perversidad en su condición de pecador. Paradidoni entregó, que se traduce como entregó, entregar. Está hablando de que Dios transfiere o entrega estas mentes o estas personas a otro tipo de autoridad o de dominio. Y ya sabemos que eso se refiere a los promotores del mal en el mundo y al mal en sí. Claro, ese mismo término se puede traducir de otras maneras en otros escritos, pero en este escrito ha de entenderse de esta forma, que Dios transfiere o entrega a una autoridad. Habla de una mente reprobada. Sí, los entregó. Como ellos dicen que no aprobaron, ¿no? Tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos, a una mente sin norte, sin dirección, enloquecida. Ese término reprobar o reprobada es el término griego adóquimos. Se traduce como malo, rechazado, que no está en consonancia con lo correcto, depravado, reprobado, corrupto, sin discernimiento, inaceptable. A ese tipo de condición llegó el hombre, o llegó la humanidad, por esa condición de pecado, o de maldad. Reprobada, una mente reprobada. Es muy importante llegar al fondo de estos términos, porque si uno me mira así, reprobado, que no aprobó, listo, decimos así. Pero en el término, en el significado del término griego, adóquimos, es una cosa tremenda, ¿no? Malo, rechazado, que no está en consonancia con lo correcto, depravado, reprobado, corrupto, sin discernimiento, inaceptable, indigno, inútil, literalmente que no pasa la prueba, rechazado de esa. Esa es la mente de la humanidad a la que Dios los entrega. Tenemos ese tipo de personas y ese es un juicio, a mi forma de ver, de los peores. La persona que ha recibido este tipo de juicio es una persona que no va a querer salir de ahí, no, porque es que ni siquiera sabe dónde está. Usted me preguntará, y eso sucede para toda la humanidad, también para los salvos. Bueno, yo creo que no sucede para los salvos, porque aunque Dios puede revertir cualquier condición, no pienso que Dios entregue a los salvos a una situación así para después sacarlos de esa situación. No pienso eso. Pienso que las personas que han sido entregadas a esa condición son unas personas que no van a salir de ahí. Bueno, ese es un asunto
muy personal, ¿no? Es lo que yo pienso. No he visto que otros teólogos piensen lo mismo, no tengo una cita bibliográfica sobre eso, pero es lo que yo pienso. Entonces, ese juicio que ha sido derramado sobre esas personas, entregados a una mente reprobada, espiritualmente reprobada, totalmente inservible y sin valor. Eso es lo que pasa ahí, ¿no? Por los términos que se utilizaron, entregó una mente reprobada, adóquimos. Jeremías 6:30 dice: plata reprobada serán llamados, porque Yahweh los ha desechado. Esta versión es la Biblia textual. Me llama la atención este escrito porque esta palabra aquí, reprobada, se puede traducir o se puede entender como algo que se convierte en basura. Un término bastante fuerte. Algo que se convierte en basura, y es más o menos la conclusión a la que usted puede llegar escuchando la definición del término griego adóquimos. Plata reprobada, o sea, sirve de nada. Plata reprobada se han llamados porque Dios dice los ha desechado. La mente que no reconoce a Dios termina perdiendo su valor. Se convierte en algo cegado, que lo único que merece es recibir la ira. La característica primordial de estas personas es que viven en la vanidad de su mente. Es el gran problema. Esa mente a la que Dios los entregó. Puesto que el estilo de vida se centra en la mente. Por eso es que uno mira, bueno, es que no piensan en otra cosa. Solo piensan en X o Y. Manía pecaminosa. Porque ese es su estilo de vida según la vanidad de su mente. Su vida está destinada a la trivialidad absoluta en pensamientos y acciones. Consumen sus energías en pos de metas puramente egoístas. Hoy estamos en ese mundo donde, como se decía, cada quien por su lado. En la acumulación de lo que no pasa de ser temporal. Consumen sus energías, buscando satisfacciones en lo que de por sí es engañoso y decepcionante. Esto entonces trae como resultado la ignorancia. Una mente que ha estado exenta de la revelación. Porque si Dios envía ese juicio a estas mentes, pues eso quiere decir que Dios no va a estar enviándoles revelación. Y si no hay revelación de parte de Dios, no hay conocimiento. Ignorancia de la verdad de Dios es una consecuencia lógica de lo que hemos mencionado, que ha ocurrido por la entrada del mal en el mundo. Hasta aquí, la ignorancia de la verdad de Dios, la carencia de ese conocimiento, es evidente o es obvio por lo que ha sucedido. O sea, ese conocimiento, esa verdad, no ha podido llegar allí por las cosas que hemos mencionado. Su pensamiento no solo es fútil, sino que carece de toda advertencia espiritual. Como dice el escritor, no solamente andan en la vanidad de su mente, sino que no hay, digámoslo así, no hay botones de alerta en su mente, porque no hay conocimiento. Y ese es el resultado, o es la explicación de por qué el hombre o las personas viven tranquilas, su pecado, su maldad, y lo disfrutan, porque no hay conocimiento de la verdad de Dios, por ende, entonces no hay advertencias, como lo plantea la Escritura en otros aspectos. No saben discernir entre el bien y el mal. No hay alertas. Toman la vida
de pecado como una cotidianidad, una cuestión natural, una cuestión normal. El vecino lo hace, el patrón lo hace, los empleados lo hacen, los directivos lo hacen. En fin, entonces toman eso como una situación normal. Pero es por la carencia de esa información espiritual en sus vidas, por la ignorancia, como dice el escritor, que en ellos hay. Efesios 4:18 dice, andan teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia espiritual del ser humano no se debe a circunstancias externas o falta de oportunidades. Tomemos nota de eso. Es debido única y exclusivamente a su propia naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, que solo tiene disposición pecaminosa. No desea conocer ni entender, mucho menos obedecer y servir a Dios. No hay ese interés. Reciben la realidad de Dios a través del testimonio de la creación y sus conciencias. Es lo que dice el Salmo 19:1, Romanos 1:20, 2:15, ya lo hemos mencionado. Pero la naturaleza pecaminosa se encarga de bloquear su entendimiento. Por esa razón, el humano endurece su corazón y llena de tinieblas su mente. En términos espirituales, el ser humano es totalmente ignorante. No hay quien entienda. Salmo 14:2, 53:3, 11, ya hicimos mención de esto en alguna parte. El ser llamado ignorante es un insulto para muchos, más que ser llamado pecador. La educación general y el aprendizaje superior se ha extendido en nuestros días más que en cualquier otra época. Los títulos universitarios se encuentran por cientos de millones y la sociedad actual, al igual que la Grecia antigua, se enorgullece de su ciencia, tecnología, literatura, arte y demás logros. No obstante, el punto de Pablo en este pasaje es que la ignorancia y el pecado son inseparables. Por eso hay algunas enseñanzas que hacen diferencia entre ser sabio y ser inteligente. Personas que son muy sabios en ciertas áreas, pero les falta inteligencia. No obstante, el punto de Pablo en este pasaje es que la ignorancia y el pecado son inseparables. Puede ser que los impíos siempre están aprendiendo, pero lo cierto es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. La conducta delictiva es resultado de un pensamiento atrofiado. Esta es una expresión tomada de los escritos de Jockelson Samuel y Zamenhof Stanton, del libro La personalidad delictiva, página 251 a la 457. Estamos hablando de personas que no están tomando sus fuentes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, como lo estoy haciendo yo. Ellos lo toman desde análisis sociales, culturales, psicológicos. Han llegado ellos a esa conclusión. Conclusiones que van muy de acuerdo con lo que ya dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, esa situación de ignorancia llega al hombre, derivada especialmente de ese juicio traído por Dios al haberlos entregado a una mente depravada. Eso trae como resultado ignorancia, desconocimiento de la verdad de Dios. Y todo esto entonces va desencadenando en resultados terribles.
¿Qué es una persona ignorante? Es una persona ciega, como ya dijimos, en tinieblas. Es una persona 100% vulnerable. Es alguien que está a la disposición de cualquier cosa. Como dice el escritor, es alguien que está entregado. Dios los entregó. Y en este orden de ideas entonces se produce una cosa que se llama el desvío. Nos vemos en una próxima edición para que sigamos estudiando juntos la palabra de vida. Dios te bendiga. Síganos en las redes sociales, activando la campanita para nuevas publicaciones.